Bien hallados, bien hallados y queridos suscriptores, con un poco de suspense, porque se ha estado a punto de caer la cámara en los primeros, pero se va a intentar algo, no sé si me dará mucho tiempo, porque es que el tiempo me apremia, o sea, se tiene que grabar, vamos a ver, a las 9:30 tengo un compromiso y tengo que grabar, tengo que estar en el directo de Mike, a ver, como público, no voy a participar yo, sino voy a estar como público. Pero se ha querido personalmente hacer una crítica de la segunda parte. Yo creo que el velo de Verónica lo vamos a dejar personalmente, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, y nos vamos a centrar, ¿verdad?, en la segunda parte, que es realmente interesante. Esta novela se escribió, y esto es lo verdaderamente interesante, después de la Segunda Guerra Mundial, igual que pasó, por ejemplo, con la maravillosa novela de Maxence van der Merch, yo creo que mi novela favorita, que es Cuerpos y Almas, que también se escribió en 1945, así que ese final de 1938 con la paz de Múnich, celebrando la aparente paz, que no iba a estallar una guerra en Europa, pues es un final que no es tan artificioso como se hubiera podido pensar en un principio. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Este tema es muy fascinante porque esta historia continúa lo que había ocurrido en la novela anterior, que es El velo de Verónica. Ya se vio en la novela anterior que la protagonista se había convertido al catolicismo. El padre, ya sabemos, se había casado con la hermana de... Se había casado con una de las hijas de su abuela, o sea, con Gina, en lugar de con Edelhard, que era de la que estaba verdaderamente enamorado el padre. Él renunció a Edelhard, de la que estaba enamorado, para poder casar, y se casó con Gina porque pensaba que el catolicismo era la causa por la cual ella no podía, ella le rechazaba, pero curiosamente el hecho de que al final la sobrina se acabase acercando al catolicismo motivó los celos del personaje de Edelhard y hizo que este personaje pues o fuera víctima de una enfermedad o de un proceso o se desarrollase un proceso de envidia casi demoníaca que le llevó a maltratar a su sobrina. Y al final se produce un desenlace absolutamente dramático, pero redentor. Es interesante cómo el personaje de Edelhard nos recuerda a Juana la Loca. Es que es muy parecida. Ya saben ustedes que al final Juana la Loca, en sus accesos de locura, rechazaba los sacramentos y cualquier intervención sacerdotal. Y al final tuvo que venir a convertirla a San Francisco de Borja. Eso es lo que se les quiere contar a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Por eso es muy interesante comparar a este personaje. Se debe decir de esta novela que la protagonista se ha marchado a Suiza. Ya saben ustedes que el padre de la protagonista en un principio la había confiado a la abuela porque no quería que la hija se acercase al catolicismo, pero él, ya saben, participó en una investigación arqueológica, contrajo una enfermedad y fue cuidado por los monjes de benedictinos y aunque él no se convirtió, eso favoreció un acercamiento. Ya saben ustedes que en Alemania la presencia de los benedictinos es decisiva porque son los benedictinos los que van a crear los grandes monasterios en Alemania, es decir, los de Gorse y los de Fulda. Ya saben ustedes que seguramente San Bonifacio, por ejemplo, fuera benedictino. O sea, Bonifacio no lo he dicho en mi crítica, pero San Bonifacio es el apóstol de Alemania. Por ejemplo, se dice que el árbol de Navidad es cosa suya, porque él taló un árbol que los paganos germanos adoraban como un dios. Y de ahí vino esa historia del árbol de Navidad. Ya saben ustedes que lo taló. También el árbol siempre ha tenido una importancia gigantesca en el tema de las religiones. De ese tema, por ejemplo, yo creo que pueden ustedes consultar a Mercía Eliade y, por ejemplo, a Luis de Wohl en El árbol viviente, la novela de Santa Elena. Ya saben que Luis de Wohl hace algo que a Carlos de Miguel, un amigo nuestro a quien se manda saludos, no aprueba, y es convertir que en lugar de ser una mujer de Asia Menor, Elena, pues sea la hija de un rey britano llamado Coel. Y de hecho la consideran la patrona de Inglaterra indirectamente, junto con San Albano. Yo creo que es la primera figura de Inglaterra. Siempre quedará la duda de si en realidad fue una mujer de Asia Menor o la princesa britana de la que nos hablan las historias, pero eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ya hemos visto una cosa. La protagonista al final de la novela, y gracias en parte al padre Angelo, se ha convertido al catolicismo. De los personajes de la anterior novela, eso es lo que se les quiere decir,
del padre Angelo y de... Solo están vivos el padre Angelo y Janet, la criada francesa que había sido tan decisiva, que había hecho más por llevarla a la fe católica que la tía neurótica de la protagonista. Esta novela, en cambio, va a ser mucho más interesante que la anterior. Si la anterior estaba inspirada en Henry... Ah, se les debe decir una cosa muy importante. En un principio, esta novela y esta iban a ser un solo libro, pero las necesidades obligaron a dividirlo en dos. Esta segunda parte va a transcurrir en un escenario bastante interesante porque ya saben ustedes que el padre ha transferido la tutela de la muchacha a un profesor universitario que está en Heidelberg. Creo que es conveniente hablarles un poquito antes del tema de Heidelberg. Heidelberg, ya saben ustedes que era la ciudad más importante, era la capital de la Alemania calvinista. Ya saben ustedes que en la Guerra de los 100 años, ese tema se va a hablar al final, ya se les contará un poquito se les contará un poquito lo que va a pasar, mis bien hallados suscriptores. De ese tema se hablará al final. Porque supongo que se les dirá cuál puede ser una de mis futuras críticas. Ya se verá porque esta semana no me ha dado tiempo a escribirles, se les contará porque he tenido una semana muy ajetreada. El lunes fue fue un día realmente malo para mí, pero bueno, en todos los sentidos, pero ya se les comentará. Pero es un tema que vamos a hablar porque es el tema de la reforma. Ya saben ustedes que porque si ustedes vieron mi crítica de las bodas de Magdeburgo, cuando se escribió esta reseña todavía no había conseguido y no pensaba que mi hermana me conseguiría las bodas de Magdeburgo, pero finalmente las bodas de Magdeburgo se consiguieron y se leyó y se pudo escribir esa crítica que tienen que tienen ante ustedes. Eso es lo que se les quiere decir a todos, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pues lo que había pasado es que ya saben ustedes que los husitas y los protestantes, temerosos del enorme poder, o sea, habían desencadenado la guerra con el emperador Matías. Matías, que era el hijo, bueno, que fue el que sucedió a Rodolfo II. Pese a ser un emperador ligeramente protestante, al final, bueno, pues como fue elegido por los católicos, se respetó los compromisos y ahí fue cuando estalló la guerra, la famosa defenestración de Páraga, cuando se tiró a los enviados del emperador y esto provocó la guerra. Lo que hicieron los protestantes fue coronar a otro emperador, el rey de invierno llamado Federico V, que estaba casada con una hija de Jacobo. Creo que este tema ya se ha tratado, Isabel, y de ahí va a descender la casa Hannover, que es la casa más radical y más hostil al catolicismo, de ahí que por eso se la trajera. Ese tema se quejó, por ejemplo, el filósofo Leibniz, eso es lo que se les quiere decir. Y esto pues fue lo que motivó, por ejemplo, bueno, que España intercediera y ayudara a Alemania, y también estuvieron los generales Tilly y Wallenstein, por ejemplo. Esto es enormemente interesante y se les debe de contar todo ese asunto, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y es ahí donde va a transcurrir. Curiosamente, Heidelberg después de esto pasó a ser parte del imperio y se convirtió la zona de Renania en una de las más católicas. Eso es lo que se les quiere decir. La guerra de 30 años por lo menos sirvió para algo, y es para que el catolicismo quedase confinado al norte y al este de Alemania. ¿Cómo se los quiere decir? Después de la paz de Augsburgo del 1545, esto lo conocerá muy bien Joni porque vive allí. Por cierto, fue su cumpleaños y no la felicitamos. Feliz cumpleaños, Joni, aunque sea con, no sé si 9 días de retraso. Ya saben ustedes que había un tema fascinante, que era el eius regio, eius religios. O sea, cada príncipe podía decidir la religión del sitio que gobernaba. O sea, la tolerancia es para los príncipes, no para sus súbditos. Que eso es lo que se les quiere decir. Y curiosamente, solo gracias a los jesuitas los católicos van ganando terreno o sea, la guerra le interesaba más a los protestantes porque eran los que estaban perdiendo terreno. Así que ya lo intentó ciertamente, como ya vimos, Enrique IV en la sucesión del ducado de Cleveris-Anhalt, una sucesión que al final acabaría en manos del candidato católico. Eso es lo que se les intentó iniciar la guerra de los 30 años 10 años antes, en el año 1610, pero fue asesinado por Ravaillac. Algunos dirán, fue un regicidio asqueroso y repugnante, y yo, por ejemplo, digo que fue una forma de retrasar el horror que iba a venir, y demostraba bien claramente una cosa, que este rey al final era un rey que
que era un rey que solo iba a lo suyo y que solo buscaba su beneficio personal y que le importaba más la gloria de su país que el bien de la religión católica. Y así han sido los franceses, el país del egoísmo nacional, eso es lo que se les quiere decir, como decía el gran Ernest Lavisset. Bueno, ya saben ustedes, esto va a ser muy importante porque una de las cosas más interesantes que va a tocar esta novela es el tema de la influencia católica en Alemania. Aquí hay dos cosas. Ya hemos visto que hay dos personajes que ya van a aparecer. O sea, si Angelo va a aparecer de forma indirecta y Janet también, pero los dos personajes que van a seguir de la novela anterior van a ser Verónica y también Enzio. Ya Enzio es un hombre que ha vuelto de la guerra y ha acabado, y hemos visto que la guerra lo ha cambiado. Ya no es esa persona que está, ¿cómo se lo diría? Ya no es el hijo de la pantoja, o sea, ya no está tan enmadrado, eso es lo que se les quiere decir. Ya no es un niño mimado, es una criatura mutilada y destruida, y que si en la versión era un personaje realmente desagradable y que caía mal al lector, ahora es una figura mucho más inquietante y mucho más siniestra. Si ya se ha dicho una cosa, si la novela anterior tenía un aire Henry Jamesiano y tocaba más el tema de la historia, por ejemplo, ya lo vimos con Gregorovius y también con Theodor Mommsen. Mommsen, que era incluso aún más anticatólico que Gregorovius, eso es lo que se les quiere decir. Estuvimos aquí hablando con Copilot, ciertamente, ¿por qué no se habló un poquito más de Ludwig von Pastor, por ejemplo, de Manuel Hus o un Bergedin, por ejemplo, que era el gran historiador que habló sobre el Concilio de Trento? Y bueno, había más historiadores, por ejemplo, Lord, Fest, Joaquín Fest, por ejemplo. Estuvimos, Ernest Nolte, aunque Nolte no tocaba el tema de la religión, estuvimos aquí hablando de algunos casos y Copilot me dio algunos nombres, eso es lo que se les quiere decir. Pero aquí no vamos a pasar del tema de la historia al tema de la filosofía. De todas formas, ya hemos hablado ya saben ustedes que hubo un vídeo en el que yo y el profesor entramos en el profesor Manuel Alfonseca, no confundir con el otro profesor que va a aparecer en esta novela, que es el tutor de la protagonista, en este caso el tutor de Verónica, eso es lo que se les quiere decir, que va a ser el papel del tutor va a ser muy distinto y muy diferente, eso es lo que se les quiere decir aquí. Pues en este caso ya saben ustedes cómo fue la historia de Alemania, porque estuvimos hablando de la querella de las investiduras. Por favor, vean 1077, El invierno del rey mendigo, escrita por Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Vean ese vídeo que también tratamos este tema y también vean el vídeo de cuál fue el mejor momento de la historia de Alemania. Para Gertrude von Lefort, ya lo dijimos, esta mujer descendiente de una familia hugonota y conversa al catolicismo, el mejor momento de Alemania fue la Edad Media y especialmente el siglo X, que es cuando Alemania se convirtió en la heredera y en la continuadora del imperio carolingio, se convirtió en su sucesora espiritual y cuando Alemania parecía que se había convertido en el país más poderoso de Europa, en el siglo de la pornocracia o el siglo de hierro, donde el papado atraviesa una crisis terrible. Hay papas que son asesinados, otros envenenados, otros depuestos. Hay dos mujeres temibles que llegan a poner y quitar papas a sus gustos y que llegan incluso a tenerlos por amantes. En este caso estamos hablando de Teodora y de Marochia. Eso es lo que. Y en estas circunstancias llega el emperador Otón para poner orden. Hay una novela muy interesante llamada El Evangelio de Venus, de Alfonso Palomares. Es un escritor socialista, pero me gustó su novela. Yo le puse un 3, donde habla de la historia de las Teodoras y las Marochias, de los Teofilacto, creo que se llamaba esa familia. Al final, por ejemplo, me parece que fue el hijo el que se subleva contra la madre y al final pone un heredero legítimo, pero otra vez se vuelve a descarriar y el papa que hay es bastante malo y tiene que llegar Otón para poner orden. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, ya nos estamos desviando. Pues vamos a ver. Tenemos que darnos cuenta de esta cosa. Esto ocurre ya con Alemania, que ha firmado el dictado de Versalles. O sea, con Alemania el dictado de Versalles. Versalles se llama a la paz, pero es evidente que hubo varios tratados. Por ejemplo, y aquí lo hemos dicho, que en mi crítica se dijo
que en mi opinión Austria había sufrido infinitamente más si se le prohibió la unificación con Alemania, porque eso hubiera sido fortalecer a Alemania y había que castigarla. Por ejemplo, había perdido infinitamente más y se había visto reducido y encima se había echado a los Habsburgo, una decisión harto polémica y muy injusta, dando preeminencia, por supuesto, a los socialdemócratas, como siempre. Y no hablemos de Turquía. Turquía había salido mucho peor para allá. ¿Ah? ¿Mamá? Perdonen que me haya levantado, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es que estaba esperando a mi madre, que está con la vecina. Siempre suele ir a verla de 7:30 a... Suele ir a verla de 7:30 o 7:45 a 9:30. Suele ir a verla y por eso pensaba que había vuelto y por eso me he levantado. Voy a hacer una cosa antes de volver. Lo siento, no tardo mucho. Sé que esto se va a editar, pero no sé que esto no se puede editar. Yo no sé cómo hacerlo, pero... Trumpy, oye, que el Trumpy está mejor de la pierna. Y de paso vamos a calentar. De paso, mis bien hallados y queridos suscriptores, vamos a calentar un poquito más. Es que luego, no sé si lo sabrán, pero luego es que voy a cenar, caballeros. Yo no hay cosa que, ahora que ya por fin ha terminado la cuaresma, ya puedo comer un poquito más y mejor. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Nos habíamos quitado en la paz de Versalles, o sea, que había sido muchísimo peor el tratado de Saint-Germain y también el tratado de Saint-Severés, o sea, que había prácticamente decapitado, o sea, Alemania pues había perdido, yo qué sé, las colonias en África, el Sarre y poco más, o sea, no había perdido, y la Alsacia, bueno, ya las había perdido antes, la Alsacia y la Lorena, pero bueno, y la Alsacia y la Lorena sí, las perdió, o sea, eso es lo que había perdido, o sea, había perdido, pero sobre todo fue el orgullo, o sea, Alemania hubo dos formas de tratarla. Clemenceau buscaba ciertamente lo que luego buscaría Morgenthal, el secretario de Estado de Roosevelt, que quería convertir a Alemania en una Arcadia feliz y volverla a dividir en... O sea, quería cargarse la unificación alemana y volver a la Alemania del año 1870, de antes de 1870, que eso era lo que quería Clemenceau. Y luego estaba la posición, luego estaban aquellos que se habían apiadado de Alemania y que pidieron piedad. En este caso estamos hablando de John Maynard Keynes, que llegó a tachar la guerra de la paz de Versalles como una especie de paz cartaginesa. Creo que fue el embajador von Brockdorf el que habló de dictat, o sea, del problema. De este tema, por ejemplo, ha tratado mucho el catedrático Cuenca Toribio. Yo ya no sé si que es un tema que lo obsesionaba. Para él, la guerra, o sea, el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial sería el Tratado de Versalles, es decir, o sea, no influyó ni la economía, había sido ese verdaderamente el tema. Este tema también lo trató mi maestro José Ramón Díez Espinosa, también trató este tema, pero tenemos que tener este contexto para darnos cuenta de cómo regresa, o sea, en cierto sentido, a ver, no llega en un tema parecido porque es distinto, pero llega destrozado Enzio. Enzio llega como podría llegar un Ernest Junger, pero un Ernest Junger que se dejara fascinar por el espíritu maléfico bueno, pues del espíritu nacionalista. A ver, también lo tenía el propio Junger, un espíritu nacionalista y belicoso que quiere la revancha. O sea, ya saben ustedes que es que la forma de ganar en Alemania fue muy polémica. O sea, es verdad que los aliados habían rechazado, pero Alemania se encontró a unos pocos kilómetros de París. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y lo que hizo que la guerra terminase fue una revolución socialdemócrata. O sea, para ellos fue una traición. Eran un gobierno casi antipatriota y que les había hecho perder la guerra. Eso le hizo perder muchísimos puntos y creó una polarización terrible. Aparte de que el tema de la inflación no ayudó mucho, ni con Ebert ni con el gobierno siguiente. Eso es lo que se les quiere decir. No ayudó mucho. Y los únicos hombres que podían haber frenado a Hitler era el partido del Centrum, pero no. Pero, por ejemplo,
en lugar de posiciones tan nacionalistas como las de Paul von Hindenburg, que había sido uno de los héroes de guerra de la Primera Guerra Mundial, junto con otro personaje bastante curioso, como es Ludendorff, también dedicado al esoterismo. ¿Qué representan? Encio representa, por ejemplo, esa Alemania, una Alemania nacionalista más fascinada por la Kulturkampf bismarckiana y también que va a recoger el testigo y que, aunque no lo dice, de hecho tenemos que decir una cosa, que Gertrude von Lefort pertenece a, ¿cómo se les diría a ustedes? A esa emigración interior, o sea, esos críticos con el nazismo que se quedaron en Alemania y que escribieron una literatura, o sea, se ve bien claramente que Encio es que Encio a lo que ha sucumbido es al nacionalsocialismo, ha sucumbido, pero no lo dice. O sea, este tema hay que tener en cuenta una cosa, que esta novela está muy influida por Dostoyevsky, como ya se les ha dicho, y también por el tema del Fausto. Hay como el tema, la presencia del demonio está aquí, es una muy sutil, pero aquí está, igual que pasaba con la tía de Edelhard. O sea, lo único que ha sobrevivido de la guerra es el amor que Encio siente por la protagonista Verónica, que es correspondido. O sea, aparte de intercambiarse las baboserías susodichas, esas baboserías que se intercambian los enamorados, como diría mi admirado don Juan Manuel de Prada, pues ella Encio le va a contar algunos detalles de su maestro y cómo es. Este maestro, pues es un profesor que explica filosofía y está en la Universidad de Heidelberg. Este hombre tiene un grupo de alumnos y una especie de seminario, una especie de college. Y de hecho, uno de los alumnos más fascinantes y más curiosos de este personaje va a ser Encio, que es que Encio no sé por qué va, no sé si va como alumno, si va como, o si va como yo, o sea, por ejemplo, de visitante, porque ya saben ustedes que en las universidades puede, o sea, puede ir cualquier persona a las clases, puede asistir cualquiera, o sea, hay unos alumnos que pagan una matrícula, ya saben, y luego yo, por ejemplo, a la asignatura de curso ¿cómo se les diría a ustedes? A la asignatura de mitología germánica no fui como alumno, fui como oyente. O sea, Encio no sabemos si va, aún así tiene un poder tremendo y se ha apoderado más o menos de la voluntad. Este profesor aparte tiene un problema, está casado con una mujer. Si en el libro pasado, El velo de Verónica, habíamos oído hablar de la nube, por ejemplo, que era esa mujer que estaba todo el día obsesionado con el maquillaje y que había malcriado a su hijo, en este caso estamos hablando de otro personaje llamado la Seda. El profesor parece ser que aquí no tiene nombre, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Es un tema muy fascinante porque Alemania está atravesando un tema fascinante. O sea, tiene, por ejemplo, yo que sé, gente como Karl Barth, gente como Trelech, gente como Husserl, padre del personalismo, cuya discípula va a ser la famosa Edith Stein, uno de los personajes más fascinantes de Alemania. Una judía que se convirtió al catolicismo y fue una carmelita y que ahora es doctora de la Iglesia, o sea, Edith Stein, y patrona de Europa también, si no me falla la memoria. Pido perdón al que vea esta crítica que me corrija, le pido humildemente porque ya saben mis fallos, pero ese tema ya hablaremos porque una de las críticas que sí que me gustaría hacer es de un libro fascinante llamado Un mundo entre guiones, un libro que no ha tenido para mí el éxito que merece, pero es una novela fascinante del hermano de Federico Trillo Figueroa, ya saben ustedes, del exministro, si estamos hablando de Jesús Trillo Figueroa. Pero bueno, ya me he adelantado un poco a lo que me hubiera gustado contarles, pero bueno, es un tema, también por ejemplo de estos ambientes procede Romano Guardini también procede de aquí, y va a ser este antídoto el que va a ser mucho mejor que el nihilismo, por ejemplo, en el que van a caer los socialistas, con escritores como, por ejemplo, Remarque o Toller o incluso los Mann. O sea, la verdadera fuente de resistencia contra el nacionalsocialismo no va a proceder de una socialdemocracia que al final hizo lo mismo que en la Segunda República Española. Solo buscaba o sea, cuando gobernaba parecía que no gobernaba y más o menos hacía casi de oposición. O sea, dejaba que un gobierno minoritario débil gobernase y ellos ahí a boicotear todo lo que hicieran. Y eso fue el desastre. Es verdad que no fue algo tan destructivo como en la Segunda República Española, pero las cosas fueron por ahí, eso es lo que se les quiere decir. Pues esto es muy interesante porque este pequeño drama va a ser representar, por ejemplo, o sea, ¿cuáles eran los problemas en Alemania? Pues en Alemania había dos problemas. La extrema izquierda,
por ejemplo, estaba ahí la extrema izquierda, es decir, los espartaquistas, ahí con Rosa Luxemburgo y Liebknecht, reprimidos, por ejemplo, a un partido social, o sea, los comunistas bávaros también se hicieron con el poder y tuvieron que ser disueltos por los Freikorps, y luego estaba la amenaza de la derecha, o sea, yo voy a decirles una cosa muy políticamente incorrecta. Ustedes piensan que el nacionalsocialismo es una ideología de extrema derecha, y la verdad es que es una ideología de extrema izquierda. Es extrema izquierda antimarxista. O sea, ¿de dónde procedía, por ejemplo, Mussolini? ¿De dónde procedía? Procedía de lo mismo, del Partido Socialista Italiano, que prácticamente no había diferencia entre el socialismo y el comunismo. Esa diferencia se creó más tarde. Por ejemplo, Largo Caballero, vamos, parecía más comunista que muchos de los comunistas españoles. De hecho, por eso le llamaban el Lenin español. Hasta Stalin le parecía un tibio. Stalin, que recomendó prudencia, le parecía un tibio. Había que ya desencadenar la revolución, ya. Eso es lo que se les quiere decir. Pues igual, o sea, es que es así. Si se dan cuenta, es un partido nacionalista, pero nacional, pero socialista. Y esa es la diferencia, por ejemplo, por ejemplo, con el KPD de Talman, que es el Partido Comunista, y con la socialdemocracia, por ejemplo. La socialdemocracia de Ebert y de los demás líderes socialdemócratas alemanes. Eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, o sea, por ejemplo, la amenaza venía de Kapp, por ejemplo, y sobre todo que la mayoría, por ejemplo, el ejército, los jueces y las fuerzas que tenían que garantizar el orden público en Alemania, pues todavía eran partidarias del emperador, de Guillermo II, que estaba ahora exiliado en Holanda. O sea, no se habían integrado en la República de Weimar, y luego la nefasta y caótica situación económica pues lo había empeorado todo. Ya esto se ve aquí, indirectamente esto lo recoge la novela, o sea, y esto lo vemos, por ejemplo, y esto lo vemos aquí. No nos dice en ningún momento, y esto lo hemos dicho, que Encio sea... No vemos en ningún momento el caso de Encio, eso es lo que se les quiere decir. Que Encio sea nacionalsocialismo, pero se ve, o sea, se ve. Y lo que va a hacer es esto, o sea, este Encio tiene algo muy interesante, o sea, vemos que la protagonista se ha matriculado en filosofía y que va yendo, pero esto es una anécdota. Aquí lo interesante es ver la relación que tiene entre ella y el profesor y cómo poco a poco el personaje de la esposa, la Seda en este caso, es una mujer muy egoísta, muy acaparadora y muy celosa, y que encima bebe los vientos por Encio, o sea, se siente fascinada por Encio, y es que esta novela es muy interesante compararla con el caso de los demonios, o sea, por ejemplo, es que Encio va a tener un papel muy parecido a Stravogin y también a Verhovensky. Este Encio pues tiene una especie de criado mutilado llamado Starasou, un hombre que en un principio había sido católico pero le ha mutilado su fe, y este Starasou va a ser como una especie de fámulo y lo va a utilizar, va a ser el que le coja los apuntes a Verónica y también le va a hacer los trabajos, o sea, es una especie de criado, o sea, es como si fuera un esclavo en el Imperio Romano, que eso es lo que hacían los esclavos, iban con el romano libre, sobre todo hijo de un patricio, y era el esclavo el que le hacía todo al amo. O sea, pues más o menos hace algo muy parecido a Starashow. Es un caso muy complicado, o sea, es que es como una especie de monstruo de Frankenstein, Starashow, eso es lo que se les quiere decir. Pero es que el caso es muy fascinante porque este Starashow también tenía una madre católica, la guerra también le hizo perder la fe, la guerra y la nefasta influencia de Encio, y la fe en la religión la va a sustituir. La fe en la religión, por ejemplo, va a ser sustituida por la fe incondicional en el personalismo de Encio, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Todo esto es lo que lo va a sustituir, o sea. Vemos, por ejemplo, yo qué sé, el tema del líder, o sea, la fascinación por el caudillismo, por un personaje, y en este caso Encio. Encio ya sabemos que lo que va a hacer es eso, va a hacer algo muy parecido a lo que se hacía, por ejemplo, en la Revolución Cultural. Si es que no hay mucha diferencia. O sea, una de las cosas que ocurría es que no había diferencia entre el comunismo y el nacionalsocialismo. O sea,
Lo que hacía Hitler era perfeccionar los métodos brutales que estaba llevando a cabo Stalin en Rusia, o sea, mejorarlos y hacerlos más implacables y más brutales, pero es más o menos lo mismo, o sea, lo que hacen es lo mismo, o sea, de hecho, lo que van a hacer es que cada partido político se va a crear una serie de grupos paramilitares, las SA, por ejemplo, en Alemania, y los comunistas pues tienen sus propias juventudes que se dedican ahí a pegarse con los nacionalsocialistas, eso es lo que se les quiere decir. No sabemos en qué época está, pero yo doy por sentado que es un poquito después. No sabemos si todavía Kapp ha intentado un golpe de Estado contra la República de Weimar, si Hitler ha intentado el putsch de la cervecería de Múnich en 1923, no lo sabemos. Por ejemplo, una de las víctimas de todo esto van a ser los judíos, van a ser una de las víctimas. Los judíos que, bueno, que aquí tampoco se cuenta. Si es que el problema es que aquí había una censura y la escritora no podía hablar con la voz, o sea, algunas cosas, o sea, que todo lo que va a pasar aquí va a estar, ¿cómo se les diría todo? De forma elíptica, sobreentendido, o sea, pero sí se ve esa atmósfera de una juventud que es verdad que filosóficamente Alemania era muy fuerte y de hecho la década de los 20 es una era que creativamente el arte o sea, es muy florido artísticamente, pero es un arte muy, ¿cómo les diría? Muy amoral, sin valores, no es positivo lo que es el arte que sale. O sea, sí, cae en una especie de nihilismo, en este caso como Remarque, sin mala intención, porque Remarque yo creo que no tenía ni... Pero luego hay un arte especie de degenerado, como riéndose de todo, que es que no pasamos de una cultura un poco decadente a una cultura que extremadamente puritana, reaccionaria y brutalmente nacionalista. O sea, eso es lo que... Y el único que equilibrio, pues por ejemplo, yo vuelvo a repetir que no es yo que sé, no es lo que ha descrito, por ejemplo, Bo Fosse en Cabaret. O sea, Cabaret que está basado en un libro de Christopher Isherwood llamado Desde Berlín, eso es lo que se les quiere decir. No es eso lo que se recoge en esta novela, o sea, pero sí que se ve una juventud que va a estar traumatizada por el trauma de la guerra y va a adoptar por el nacionalismo. Va a adoptar el nacionalismo brutal y el revanchismo, eso es lo que se les quiere decir. Va a ser una especie de juventud sin Dios, todo de Don von Horvath, de ahí que caigan en las redes de Enzio, que va a ser una especie de profeta maléfico, o sea, es una figura casi demoníaca el caso de Enzio, y eso es lo verdadera. Pero es un personaje complejo, porque Enzio, que también va a ser un personaje como Strabogi o Verhovensky. Y de hecho, los estudiantes aquí, por ejemplo, van a hacer algo muy parecido, por ejemplo, los estudiantes a lo que hacen, por ejemplo, los estudiantes van a hacer algo muy parecido al papel que hacían, por ejemplo, los aristócratas en la novela de Fyodor Dostoyevsky de los demonios. Pues van a reírle las gracias a este Enzio. Enzio va a ser es como ese niño rebelde en la clase, que al final ese niño rebelde va a mostrar unos tics autoritarios y la gente le va a imitar. Va a ser como esta película que había en Estados Unidos de La Ola, que van a hacer un experimento y al final ese experimento acaba siendo un gobierno totalitario, o sea, de ideología nazi, o sea, pues es eso, un poco más o menos, o sea, vemos que, por ejemplo, el profesor desconfía totalmente de Enzio, pero no puede hacer nada debido al enorme ascendiente que tiene entre sus alumnos, y Enzio, por ejemplo, le va a boicotear las clases como, por ejemplo, se hacía en la Revolución Cultural, como se ha dicho, eso es lo que se les quiere decir, le va a boicotear y va a hacer todo lo posible por fastidiarle y además cuenta con la aliada de su esposa que es una mujer muy egoísta, muy apegada a lo material, que busca, y además acaparadora y celosa, odia a la protagonista porque piensa que le está arrebatando el cariño de su esposo, o sea, que él la trata como una hija, pero le está arrebatando su cariño y, y es que es tan egoísta que no quiere darle un hijo, no quiere darle un hijo, no quiere darle un hijo y le acapara para él. Y además es una persona pretenciosa, obsesionada con ascender socialmente. Es una revista que está obsesionada pues con codearse con la alta sociedad. O sea, es un personaje estéril, frívolo, el personaje de la seda. Quizás sea uno de los personajes más repulsivos de esta obra. Eso es lo que se les quiere decir. Lo fascinante de esta novela es que la protagonista va a tener que resistir una fortísima tentación.
está enamorada de un hombre que prácticamente es absolutamente malvado, siniestro, casi demoníaco, pero no puede, pero el poder y el ascendiente de Enzio sobre Verónica es tan grande que es que no le puede decir que no, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. El poder de Enzio va a acabar trayendo, o sea, y esto va a llevarles, por ejemplo, a algo muy importante. Creo que ya se habló de un tema, ya se habló del personaje del sacerdote Angelo, creo que casi al principio de esta novela. El personaje de Angelo le pone en contacto con un deán, y es que aquí llega lo más, aquí llega, ¿no? ¿Cómo se les podría decir? Lo más polémico de esta novela, mis bien hallados y queridos suscriptores, que es algo, por ejemplo, ella está tan enamorada de Enzio que va a hacer todo lo posible por conservarlo, aunque esto pueda destruir todo lo bueno que tiene este personaje. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. O sea, la protagonista va, no les voy a decir un poco lo que va, o sea, yo creo que ya les he contado demasiado, les he contado más de lo que se había escrito en mi crítica, pero lo que se les quiere decir es que la protagonista va a hacer una especie de suicidio espiritual, o sea, que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con algún escritor, como Charles Pegui. Esto es lo que pasa cuando tú te casas con una persona que es abiertamente hostil a la fe, que el peligro y el riesgo de que te cases con una persona así es que puede acabar destruyéndote o machacándote tus creencias religiosas. Eso es lo verdaderamente interesante. Si Verónica está con Enzio, el gran riesgo que se corre es ese, que la protagonista apostate. Ya sabemos que Enzio está en una dinámica destructiva, de resentimiento, de odio personal y lo que busca es eso, o sea, destruir el sistema, o sea, destruir el sistema que al final va a acabar cayendo. O sea, Enzio pertenece a lo que Odón von Horvath calificó como esta juventud sin Dios. Esta juventud sin Dios. Ya recordemos que Enzio ya era anticatólico en la primera novela. Recordemos que sí, que la abuela había estado enamorada del padre de Enzio, pero que finalmente el padre de Enzio se había casado con la nube. Se había casado con la nube y cuando atravesaron el matrimonio tuvo una crisis, como ya se explicó, pues fue la abuela la que lo salvó el matrimonio y siguió conservando la amistad de la nube. Se hizo indispensable, o sea, la abuela de la protagonista. Y de hecho, pero el gran sueño, ya que yo no me he podido casar con el padre de Enzio, el gran sueño de la abuela había sido que Verónica realizase su sueño y se casase con el nieto, que es una segunda edición del padre de Enzio. O sea, es casi como una reencarnación. Este tema es fascinante. Por cierto, que hay que hablar de una escritora muy interesante, no lo comenté en mi crítica, como es Thea von Harbou. Ya saben ustedes que Thea von Harbou fue la que escribió la novela de Metrópolis, que fue adaptada por Fritz Lang. Fritz Lang, pues al final se divorció de su esposa porque su esposa era demasiado pronazi. A ver, no llega a los límites de Unity Mitford, eso es lo que sé, una de las hermanas Mitford, pero es alguien absolutamente pronazi, eso es lo que se les quiere decir. Pues esta Thea von Harbou, pues no sé, hizo algo contra la ley de las razas, eso es lo que se les quiere decir, y se lió con un hindú. De hecho, por ejemplo, no sé si la tumba india también está por ahí. No sé si también la escribió ella, o sea, también hubo una versión de los 20. O sea, es una mujer que está fascinada por lo hindú. Así que meter el tema de las reencarnaciones no es en absoluto descabellado, o sea. Y de hecho, hoy vuelvo a repetir una cosa, ya lo hemos dicho. Alguien que estuvo obsesionado con el Oriente, por ejemplo, fue el propio Hermann Hesse. Hermann Hesse escribió Siddhartha. A mí no me gustó Siddhartha, pero hay mucha gente que es fan de Siddhartha. Eso es lo que se les quiere decir. A mí no me gustó. Yo ya saben, es que voy a decirles una blasfemia. Me encanta Asia, pero lo que menos me gusta de Asia son las religiones asiáticas. Teniendo yo la religión que considero la mejor, es que a mí lo que menos me fascina de Asia es eso. De hecho, para mí han sido un impedimento. Sí que siento mucho cariño por una religión asiática que es el confucianismo. El confucianismo me gusta, pero el budismo no me gusta absolutamente nada y tampoco y el sintoísmo tampoco. Yo creo que y no es porque yo odie las religiones en concreto. Yo creo que es que el problema con el budismo es que G.K. Chesterton me ha vacunado contra él. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y esa supongo que es la verdadera razón por la que... Esa es la verdadera razón por la que yo supongo que... De hecho, Japón a mí me fascina mucho, de hecho, muchísimo. Me encantaría visitarlo, especialmente la zona de Kyushu, es decir, de Nagasaki. Y no por la guerra
No por la bomba atómica, curiosamente, pero hay otra razón que es lo que me lleva a visitar. Ya saben ustedes que a mí siempre me hubiera gustado llevar el catolicismo a Asia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados. Pero es un país muy difícil de llevar a la fe. Si ya para mí es muy complicado traer suscriptores, imagínense intentar convertir a gente que es manifiestamente hostil. Y más ahora que Japón parece ser que va a volver un poco a sus orígenes. O sea, adoptar una postura nacional, pues supongo que será otra vez volver a lo anterior, o sea, al sintoísmo y al budismo, y que por desgracia el catolicismo no vuelva a ser otra religión extranjera. Ya saben ustedes que este tema lo tratamos con Ayako Sono, que los católicos no son, los cristianos en Japón no son más que un 0,4%, eso sí, una minoría muy valiosa, o sea, son poquitos pero muy, muy buenos. Lo que pasa es que ya no está esa gran generación de antes, pero bueno. Eso, eso es lo que se les quiere decir. Va a haber una de las cosas para sabotear al profesor, por ejemplo, el profesor, por ejemplo, también le ha advertido a ver, sabe del efecto de Ensio y también le ha advertido a la protagonista acerca de él, o sea, le ha advertido, pero la protagonista no va a escuchar a su tutor a pesar del aprecio que le tiene y poco a poco Ensio le va a ir ganando y luego ya está. Yo creo que yo creo que lo mejor de esta interesantísima novela, por ejemplo, es el tema del deán, o sea, es las conversaciones con el deán, o sea, esta novela, por ejemplo, a ver, generó mucha polémica por el final, porque ya sabemos que la protagonista toma hace una especie de harakiri o una especie de suicidio espiritual. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Decide suicidarse espiritualmente hablando. Como ya se les ha dicho, o sea que hace una cosa, va con el deán, se confiesa con él, pero luego sigue, pero como ama demasiado a Enzio, decide seguir a su lado, a pesar de lo peligroso que puede ser esto, o sea. Y es que va a hacer una táctica va a seguir una táctica totalmente pascaliana, o sea, este libro, por ejemplo, generó unas críticas mucho más negativas que, por ejemplo, las del Velo de Verónica, a pesar de que a mí me gustó muchísimo más esta novela que el Velo. No sé si oí por ahí, no sé si será verdad, por lo menos está escrito en mi crítica, que este libro entró en los libros, en el índice de libros prohibidos. A mí me parece exagerado. Yo creo que Gertrude por ejemplo, habiendo leído a Graham Greene y Susaku Endo, uno se cura de espanto. O escritores infinitamente mucho más controvertidos. A mí me parece que es verdad que yo no aprobaría para nada la decisión que toma la protagonista, Verónica, en esto. Por ejemplo, va a hacer algo muy parecido Enzio para sabotear al profesor, o sea, va a representar una obra inmoral en clase. Este tema me recuerda muchísimo, no sé si ustedes lo habrán leído, a una novela muy interesante llamada Mansfield Park, de Jane Austen, donde, por ejemplo, para desafiar la autoridad del patriarca Bertram, que se encuentra afuera, ya saben, pues deciden representar una obra de teatro por una forma de desafío. Hay algunos que han considerado a Bertram, a pesar de que es un esclavista y tenía esclavos, por ejemplo, Joseph Pierce considera la figura de Bertram como una especie de alegoría de Dios, por ejemplo, del Dios Padre. Eso es lo que se les quiere decir. Se les considera como una alegoría del Padre, o sea, de Dios, o sea, es muy interesante, o sea, esto es una forma de socavar, o sea, si tú empiezas a hacer, por ejemplo, en las clases, empiezas a sabotear las clases, a provocar motines, bueno, eso también pasó, por ejemplo, en el tardofranquismo, pues eso, empezó a haber motines universitarios, pues los partidos de extrema izquierda empezaron ahí a desestabilizar la universidad, los alumnos hacían huelgas, pues más o menos hacen eso, pero yo creo que muchísimo más violentas y con unos efectos infinitamente más lesivos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Una de las cosas más fascinantes es el tema de Stara Show y la influencia, o sea, a pesar de que la protagonista poco a poco está empezando a ser destruida espiritualmente, sí que está ejerciendo algo muy positivo en Stara Show, porque Verónica le va a recordar, por ejemplo, a Stara Show, le va a recordar a su madre y va a ser y va a permitirle, por ejemplo, una cierta redención a este personaje. A veces lo interesante de Verónica es que a veces se hace bien siendo lo único bueno en un mal lugar, como dicen los pecados del príncipe Saradín, y esa va a ser la virtud. O sea,
Lo que va a hacer la protagonista es esto, va a ser un tema enormemente interesante. Lo que va a hacer la protagonista, Verónica, va a jugar, no sé si ustedes han leído El perdedor se lo lleva todo, una novela de Graham Greene. Ya saben que Graham Greene estuvo obsesionado por el jansenismo. Es filo-jansenista, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y a mí no me sorprendería que esa novela, no muy conocida de Graham Greene, yo la leí por casualidad, aparecía un personaje muy curioso, el Gump, el Gump. Pues esa novela pues cuenta un poco eso, es la historia de un hombre que para ganar necesita perderlo todo. Y aquí pasa un poquito lo mismo, o sea, es una novela que yo creo que sí que tiene este deje un poco jansenista, o sea, al final la protagonista se lo juega absolutamente todo para conservar al hombre que ama. Y es que también hay que ver esta novela como una especie de sacrificio, o sea, la protagonista se sacrifica para salvar absolutamente a todo, o sea, depende de un factor, o sea, depende de todas formas, se debe decir una cosa, que esta novela es fascinante y hay que comparar, por ejemplo, a Enzio con esto. Por ejemplo, ya saben ustedes como el personaje de Arthur Huntington, o sea, es también un marido que quizás no maltrate físicamente a la esposa, pero Enzio lo que va a hacer es maltratarla psicológicamente hablando. Va a maltratar psicológicamente a la protagonista y va a hacer todo lo posible por hacerle daño también. O sea, una vez que la tiene bajo su control, va a hacer eso. O sea, esta novela también es muy interesante porque habla del tema del maltrato. O sea, habla del tema del maltrato, no deja de ser curioso. Porque al fin y al cabo, a pesar de que está anulando la personalidad de Verónica, está todavía, ya saben ustedes que aunque usted vaya ahí poco a poco perdiendo la fe, siempre quedan rescoldos, siempre queda, no muere, tarda mucho, la fe de una persona tarda mucho en morir, eso es lo que se les quiere decir, o sea, yo creo que la historia del profesor, yo creo que queda un poco en suspenso, al fin y al cabo, al final, lo que acaba, esta historia, de lo que trata especialmente es de la historia de Enzio y de la protagonista, quizás esta sea otra cosa que se le pueda señalar, aparte de la polémica decisión de la protagonista, que al final yo ya supongo que ustedes sabrán, que verán ustedes qué juicio puede tener esta decisión que toma la protagonista, la Verónica. No sé ustedes qué pensarán, pero toma esta valiente decisión. O sea, al final, más o menos es casi nos lleva, aparte de Pascal, que yo creo que es la influencia más interesante, quiero recordarles que Pascal influyó en muchos escritores. Yo tuve una polémica con el profesor, si, por ejemplo, Pascal influyó en Bernanos o no. Por ejemplo, no lo conseguí demostrar. Yo creo que sí. La obra, por ejemplo, la película de Diario de un cura rural, que por ejemplo yo ahí estoy mucho más cercano en la posición a Dwight Longenecker, por ejemplo. Yo creo que sí que tiene. Hubo un usuario, ya saben ustedes, que dijo que sí que tenía un toque jansenista. Yo personalmente no lo conseguí demostrar, pero yo sí que creo que lo tiene. Y hay varios escritores. Massens van der Meer seguro. Hay una novela llamada El elegido que sí, que es totalmente jansenista. La novela del elegido. ¿Mm? Sí, no ha venido tu madre. Está creo que con Mari Carmen. Ya. Un segundito, mis bien hallados suscriptores. Papá, tienes el puré. No, es una crema, es un puré. Es un puré. Todavía no, si estoy grabando. Luego, cuando termine de grabar, que ya me falta poco, es que lo he preparado antes para poder así grabar, porque es que era el único momento en que podía. Bueno, ya saben ustedes, ya luego les contaré un poco lo que pasó, ya saben ustedes que está siendo un vídeo accidentado, pero por el bien. Ya les contaré un poco porque mi padre ha influido mucho en la semana que hemos tenido, eso es lo que se les quiere decir. Estábamos hablando del tema del jansenismo, pues ha habido un montón de escritores que adoptaron este sistema, o sea, el jansenismo. A mí no me termina de gustar. Yo siempre he pensado que a mí me gusta más San Francisco de Sales que Pascal, pero bueno, tiene muchos fans. Por ejemplo, el gran escritor, que este tema lo hemos estado hablando el profesor y yo, en la canción de Nagasaki, en la canción, por ejemplo, sí, en canción de Nagasaki, o sea, en la canción de Nagasaki de Paul Glim, pues que se había sentido muy fascinado por Pascal y se había convertido. O sea,
La espiritualidad francesa optó por aceptar el jansenismo, incluido escritores como François Mauriac, o sea, una atmósfera es que no sé, la tristeza y la melancolía, o sea, son... Yo es que no sé, yo es que pienso que tiene algo también un poco de esto, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, la tristeza y la melancolía. Yo es que no sé, a ver, yo creo que uno no puede evitar a veces estar triste, a mí me pasa a menudo, eso es lo que se les... Pero esto, lo malo es que eso te lleve, por ejemplo, a la acedia, y eso es lo que... Yo creo que este fenómeno también aparece un poquito aquí, el tema de la acedia. De todas formas, yo creo que es mucho mejor a pesar de todo, a pesar de que yo prefiera otra espiritualidad, yo qué sé. Yo vuelvo a repetir que para mí yo prefiero una espiritualidad alegre como la de G.K. Chesterton, o sea, de un escritor optimista. De fin y al cabo, lo que al final, por ejemplo, cautivaba a escritores incluso pesimistas, como en la época de C.S. Lewis, era precisamente el optimismo de G.K. Chesterton. ¿Yo qué quieren que les diga? Yo pienso que Francia, teniendo a Bossuet, teniendo a Francisco de Sales, teniendo a San Vicente de Paúl, ¿por qué irse con Pascal? Yo es que creo que, a mi modo de ver, yo creo que incluso hasta la espiritualidad ignaciana es más interesante. El Sagrado Corazón, por ejemplo. Margarita de Alacoque. A mí me parece una pena, y yo no estoy muy del todo de acuerdo, mis bien hallados y queridos suscriptores, con la idea de adoptar esa posición. No pensaba llevar por aquí el tema, pero eso, ya que ha surgido la cuestión, y oye, ya que por lo menos tenemos que ganar, sé que me estarán esperando en el Coliseum, pero bueno, no creo que Mike se enfade si ciertamente se tarda un poquito más en grabar. Este vídeo lo que se va a hacer, por supuesto, es esta decisión. Lo que se va a hacer con este vídeo, mis bien hallados y queridos suscriptores, va a ser dejarlo aquí grabado y luego cuando termine ciertamente de ver el programa de estar con Mike y luego de ver el programa, lo subiremos al canal. No se preocupen ustedes. Y mañana tengo otra buena noticia. Mis padres también se van a tener que ir. Eso es lo que se va a aprovechar para grabar otro vídeo. Lo que pasa es que no sé qué vídeo hacer. Pues hombre, es que va a depender, esta novela va a depender de una cosa y va a ser decisivo. Al final, yo les voy a decir una cosa, esta novela va a terminar bien, eso, así que no se preocupen ustedes. Sé que ya les he dado una información que no tendría que haberles dado, pero no se preocupen que esta novela va a acabar bien y también funciona mucho como novela romántica, eso es lo que se les quiere decir. Esta novela también funciona porque es una historia de amor. A ver, no son como las novelas de Vicky Baum, eso es lo que se les quiere decir personalmente, no son como las novelas de Vicky Baum, pero es también enormemente interesante esta novela, eso es y la historia de amor es preciosa, la historia de, de, de Verónica y de Encio. Una de las cosas más fascinantes de este libro es, y yo creo que por lo que yo creo que puede cautivar a los lectores y por lo que yo creo que lo recomiendo, de hecho yo voy a decirles una cosa. A mí esta novela me ha gustado mucho más que la otra, que la de El velo de Verónica. Me parece mucho más madura y más interesante. Aparte de que trata de un tema que todavía no hemos entrado para tratarlo, pero que es muy importante. Ya lo hablaremos un poco personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores. Es el tema del romanticismo que va a aparecer aquí, o sea, los escritores románticos. Aquí este tema me parece que cuando se escribió esta reseña lo estoy hablando y además con Copilot lo traté el lunes, ese lunes tan terrible que ya se les hablará a ustedes de ese terrible lunes. Yo estuve hablando, por ejemplo, estuve viendo, vamos a ver, de dónde procede el anticatolicismo alemán y llegamos a la conclusión, procede del protestantismo, ya saben ustedes, de Lutero y de todos sus adláteres, eso es lo que se les quiere decir. Curiosamente, cuál es y luego también tiene un enfoque bastante hostil por parte de... Es el tema de la ilustración, por ejemplo, del Sturm-und-Drang, eso es lo que se les quiere decir. La ilustración va a fomentar, incluso, ya hemos hablado del tema de la ilustración, mis bien hallados y queridos, va a fomentar una especie de anticatolicismo, en algunos países de una manera o de otra. Por ejemplo, ya saben que la ilustración para mí es inglesa y es Locke. Y a Locke ¿quién le va a copiar a Locke? Montesquieu. Va a copiarle Diderot, va a copiarle D'Alembert, va a copiarle Voltaire.
Rousseau, por ejemplo, va a hacer otra cosa. Jean-Jacques Rousseau va a ser otra cosa, va a ser una influencia totalmente distinta, pero la influencia ilustrada viene de ahí, y ese odio. Y también, por ejemplo, la influencia de Sir Isaac Newton. Eso es lo que se les quiere decir. La influencia de Sir Isaac Newton, que también va a ser decisivo. O sea, que el mayor científico sea una persona que odie tanto el catolicismo. Ojo, Newton es religioso, esotérico, antitrinitario, pero es religioso. Pero, y estos filósofos, bueno, van a decir que no, alguno no se van a atrever del todo a romper. O sea, Voltaire no se va a atacar a la iglesia, la va a llamar la infame, pero no se va a atrever a romper con ella. Pero esto va a influir va a influir en Alemania, por ejemplo, va a influir, por ejemplo, en los escritores como va a influir a los escritores como Ulan, por ejemplo, como escritores como Schiller. Vemos el Don Carlos, la figura del Don Carlos que, por cierto, tampoco se parece. O sea, ya saben ustedes que el Don Carlos fue utilizado por dos escritores, Schiller y luego está el dramaturgo italiano Alfieri. O sea, Schiller llegó a decir que era más malo que Tiberio. O sea, de hecho, este tema lo estuvimos hablando Tecopilot y yo porque estuvimos hablando de Stefan Andrés, un escritor católico alemán que, por ejemplo, utilizó España para justificar el nazismo. O sea, es alguien que, a mi modo de ver, no está atacando a España, pero utiliza España para atacar el nazismo. Utiliza la Inquisición, por ejemplo, y luego también una novela ambientada en la Guerra Civil Española, también, que es La Utopía. Y de ahí vino, por ejemplo, y llevamos a esto. Llegamos, Goethe, por ejemplo, también tiene alguna novela que es ligeramente protestante, como no, más que novela, obra de teatro, el Gottberlingen, que por cierto, este Gottberlingen fue el que inspira el personaje de Jaime Lannister en la canción de Hielo y Fuego, o sea, Juego de Tronos. Eso es lo que se les quiere decir. Y hay algún escritor también como Tieck, que sí que también va a ser anticatólico, como Tieck. Y eso que Tieck se supone que es del romanticismo, pero se supone, pero hay alguno que se va. Y sobre todo, me dijo que el escritor más anticatólico de todos es Heine. Ese Heine es el más anticatólico de todos. Y luego, pues sí, hay influencias también muy anticatólicas. Von Humboldt, Fichte, Von Savigny, por ejemplo, son influencias tremendamente. Pero ojo, me habló de un aliado muy interesante cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de cuáles podría Herder, que Herder había sido curiosamente un aliado. Yo le pregunté, pero yo había oído que Herder había influido en el nazismo y el no sé cuánto. Eso es lo que se les quiere decir. Pues parece ser que Herder, por todo lo que parece ser que Herder, pues era menos anticatólico que el resto y la relación fue buena. Vamos a ver. Yo, protestantes que, por ejemplo, sí que han sido buenos y que han intentado, por ejemplo, ha intentado mejorar las relaciones con la Iglesia Católica, por ejemplo, Leibniz. Yo ya sabéis que tengo un cariño, a pesar de que es protestante, le tengo un gran cariño a Leibniz, ya sabéis, y yo creo que también mi maestro y mi superior en la Sociedad Católica Española de Tolkien, el padre Bernardo, también lo aprecia muchísimo. Me alegro de tener eso en común con mi superior, o sea, el aprecio por Leibniz. Ya saben que en este tema, ya saben mi posición. Pero es interesante porque en esta novela, sí, esta novela toca el tema del romanticismo. Si la novela era histórica, esta va a ser más literaria. Eso es lo que se les quiere decir y va a hablar más de la literatura y sobre todo el romanticismo. Hay dos modelos, la Alemania católica, que es la medieval, especialmente el siglo X. Sobre todo, ya saben ustedes que yo he hablado de un siglo que a mí me gusta muchísimo en Alemania. A mí me parece, a pesar de la persecución contra los judíos, a mí el gobierno de Carlos IV de Luxemburgo me parece realmente muy bueno. Y yo ya saben ustedes mi admiración por Segismundo también de Luxemburgo. También me parece un ejemplo a imitar. Yo creo que el padre de los Habsburgo es alguien que no es de su dinastía, como es Segismundo. Ese tema ya creo que lo tratamos en Póker de Papas. Y esta es yo la Alemania que a mí me gusta, la que yo reivindico. Yo siempre he dicho una cosa, que lo vamos a decir aquí. Si Alemania no hubiera caído en el protestantismo, muy posiblemente sería más poderosa de lo que es ahora. Y aparte y si hubiera practicado una política de mestizaje con los eslavos, seguramente, aparte de Alemania, tendríamos a Austria,
a Hungría y a Bohemia como parte de Alemania, serían una parte. O sea, el protestantismo, lo único que, aunque sea muy políticamente incorrecto, ya saben ustedes que yo procedo de una universidad donde Lutero es adorado, Lutero es adorado, por ejemplo, el hereje de Delibes escribió en esas circunstancias, por ejemplo. A pesar de todo eso, mis bien hallados y queridos suscriptores, Lutero es una influencia negativa para Europa, muy negativa, y también es un antisemita notorio, un antijudío, lo ha reconocido el propio Copilot, o sea, la inteligencia artificial me lo ha confirmado. Es verdad que la inteligencia depende de por dónde lo quieras llevar, pero generalmente te va a dar la razón. O sea, si tú le das argumentos, te va a dar la razón a ti. O sea, eso es lo que... Pero esto es muy interesante porque hay una por ejemplo, esta escritora habla de escritores muy fascinantes, como Stolberg, por ejemplo. Gorres. Gorres es una persona muy fascinante que se va a acercar a España. Y luego hay dos figuras esenciales que son muy importantes. Los hermanos Schlegel. Uno de los Schlegel se llegó a convertir al catolicismo e hizo algo muy importante. Schlegel. Fue rescatar del olvido, porque incluso en España estaba olvidado a Calderón de la Barca. Ya saben ustedes que se produjo una paradoja. En Inglaterra hubo un momento en el siglo XVII en el que Shakespeare estuvo olvidado. Estuvo olvidado, yo creo, ya saben ustedes, va a ser muy discutible mi afirmación, pero yo siempre lo diré, se le marginó yo creo que porque era demasiado católico. Y en España pasó lo mismo. Pedro Calderón de la Barca fue olvidado, pero no por ser católico, porque ya saben que los Borbones también siguieron siendo católicos. En este caso fue porque encarnaba porque querían romper con lo anterior, querían romper con el periodo habsburgués de España. Y ciertamente, pues hombre, como interesaba como los Borbones querían romper con los Habsburgo, pues condenaron a todo lo anterior. Condenaron a Cervantes, condenaron a Lope, condenaron a Pedro Calderón de la Barca, a Moreto, a Alarcón, a Mira de Amezcua, los condenaron a todos. Y por ello es importante que fuera reivindicado fuera. Y luego están pues los grandes escritores católicos, por ejemplo. Está Novalis, que es fascinante. Luego está, por ejemplo, Tieck, ya hemos hablado de él, aunque en este caso no tiene una figura. Hay un escritor que se convirtió también al catolicismo, como Eichendorff. El caso de Eichendorff. Luego está, por ejemplo, Lamotte Fouché. Lamotte Fouché me gusta. También era de familia hugonote, como la propia Gertrude von Lefort, y tiene una historia preciosa, que es La Undina. A mí me gusta porque tengo ahí un libro arriba de románticos alemanes, por ejemplo. A ver si lo podemos sacar. Voy a ver, mis bien hallados suscriptores. Se me está haciendo tardísimo, pero... A ver, el tema de los románticos alemanes lo tengo aquí. Lo veremos aquí. Mira, cuentos fantásticos. Aquí lo tenemos. El de La Undina, caballeros. Para enseñárselo. Espero que no les esté desagradando mucho el vídeo. Ya sabes que estábamos haciendo muchísimos parones, pero bueno, aquí tienen este libro muy interesante editado por Valdemar. Valdemar es una editorial excelente y yo se la recomiendo también. Tiene también muy buenos prólogos, no tan buenos como los de Cátedra, pero son buenos. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Luego hay un escritor que para mí es clave, que es Brentano. Brentano también se convirtió al catolicismo, y Brentano es muy interesante para nosotros porque fue el que estuvo en la cama de la beata Ana Catalina de Emmerich, y fue el que recogió sus visiones. Él, se las debemos a Brentano, que estuvo ahí. Estuvo ahí cuando tenía las visiones, estas visiones que, por ejemplo, Ana Catalina de Emmerich es decisiva para que Mel Gibson pueda hacer Su Pasión, y ahora también pueda hacer su película Resurrección. De ahí que sea tan importante el personaje de Brentano. Y luego está, por ejemplo... Brentano también tenía relación familiar con Bettina von Arnim, por ejemplo, o sea, con von Arnim, o sea, eso es lo que se les quiere decir. Y luego hay un personaje, hay una escritora también fascinante, Annette von Dorste-Hulshoff, que escribió una novela casi que El Aya del Judío, por ejemplo, o sea, que es casi puede ser hasta policíaca. Esta era la sobrina del cardenal von Droste-Hulshoff, que va a suponer la reacción contra la Kulturkampf, contra la Alemania, o sea, la reacción contra los Niebuhr y contra el liberalismo alemán. O sea, esta gente, Virchow,
Gregorovius, Theodor Mommsen, va a suponer esto, o sea, de ahí vino la reacción, o sea, el Partido Católico, en este caso el Centrum, se creó para combatir y luchar contra eso, aunque también contaron aliados. Bismarck intentó utilizar el cisma que hubo en Alemania entre los jóvenes alemanes y los viejos alemanes, que hubo un cisma después del Vaticano I, por el tema pues por el tema de la infalibilidad papal. O sea, esto generó una controversia y llevó a una especie de escisión entre los católicos, pero al final no fue suficiente. A pesar de que Bismarck consiguió la unificación, al final yo creo que por ejemplo, el nuncio Antonelli fue capaz de derrotarle. O sea, en tema, quizás no fuera el Vaticano militarmente no pudiese competir con Alemania, ya vimos lo que pasó con Italia, pero sí con esto. Y eso es lo que y esto es lo que recoge. Lo que es fascinante, por ejemplo, cómo recoge toda la cultura literaria católica, por ejemplo, esta cultura que luego también va a recoger el Santo Padre Benedicto XVI, también va a hablar de sus lecturas. A Benedicto XVI me consta que creo que le gustaba, no sé si Edouard Moriquet, por ejemplo, pero este no era católico, eso es lo que se les quiere. Y luego ya pasamos, pues, estos grandes escritores, que ya les mencioné la vez pasada. Luis Ferdinanda von Braukel, por ejemplo. Sí, esta. Reinhard Sorge, por ejemplo. Gertrude von Lefort, como se les ha dicho. Stefan Andrés, por ejemplo, también. Edith Stein, que también, Elizabeth Langasher, por ejemplo, Mary Rinscher, por ejemplo, que también es interesante también el caso de Mary Rinscher, por ejemplo. El caso de Austria tendría que mirar porque Austria lo conozco un poquito menos, la historia literaria austríaca, pero es también enormemente... Sí, Walter von Baumgarten también, Baugeren, por ejemplo, también es otro de estos escritores con versos realmente interesantes. O sea, una de las cosas, a mí esta novela me ha gustado primero por la historia de amor, luego por esa filosofía de que para conseguirlo todo es necesario sacrificarse, y luego a mí me ha gustado verdaderamente el final. A mí me ha parecido mucho mejor novela que la otra, así que la nota que le vamos a poner es un 5/5. No sé qué pasará, porque el lunes pasaron dos cosas. Mi padre se atragantó con un hueso de cordero y tuvo que ser hospitalizado, le tuvieron que hacer una gastroscopia Y luego lo que pasó, es que no sé lo que pasará, pero puede que a lo mejor tenga que dejar el despacho y trasladarme a otro y tenga que prescindir del ordenador. O sea, todas las críticas que tenía las he salvado, pero si no tengo ordenador será mucho más difícil escribirlas, mis bien hallados suscriptores. Así que les pido un poco de paciencia. Se seguirán haciendo, por ejemplo, críticas, pero va a costar un poco más. De todas formas, que se les quería dar las gracias. Por favor, denle like, suscríbanse, posten comentarios interesantes y va a depender, no sé qué críticas será la que vamos a hacer. Puedo hacer una crítica de Characters of the Reformation del escritor Hilaire Belloc, o sea, también, por ejemplo, en la crítica tenía asignado que el consejo de Sandra Miesel, o sea, de recomendarles al escritor Carlos N. Eyre y su historia de la Reforma, eso es lo que quiero decirles. Pero luego es que me tienta mucho más y hacer una crítica del mundo entre guiones, y así Javi no se enfadará tanto. Lo siguiente que se va a hacer, mis bien hallados suscriptores, seguramente también intente hacer un short, porque es que, oye, ha tenido mucho éxito el vídeo de El susurro del diablo, pero no he conseguido lo que yo quería. Lo que yo quería es que a ustedes se sintieran fascinados por la novela de Miyuki Miyabe, pero no lo he conseguido. Javi también dijo que no se siente nada atraído y que, bueno, esta novela es normal que le guste un poco más. Pero es que yo sigo diciendo que ustedes están perdiendo mucho, y ya que tuve tanto éxito haciendo un libro juego con Testigo de Cargo, vamos a hacer también un libro juego con El susurro del diablo, porque estuvimos hablando Copilot y yo, y es un tema que me gustaría que ustedes participasen. Me gustaría que pero eso ya lo haremos más adelante. Nada más, por favor, denle like, posten comentarios interesantes, suscríbanse, compártanlo con amigos y espero que esto ya les haya gustado. Muchísimas gracias por su paciencia y que Dios les guarde a todos ustedes.